Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Las primeras gotas de un nubarrón, los últimos arcoíris, las mañanas heladas y los mediodías dorados. A la mitad del día, Los Canelos. Todos los viernes, al mediodía, por Radio Universidad Austral de Chile. Los Canelos, en la mitad del Guadalazquén. Ya estamos aquí en el programa de hoy, Los Canelos, este encuentro que nos convoca los viernes al mediodía, pasadito siempre. Acabamos de estar en Libros con Causa, ustedes saben, el día viernes así, el día viernes, super viernes, todas las semanas. Y los Canelos ha sido un espacio que ya lleva harto tiempo, además, ¿eh? Es el primero de esta saga de producciones especiales, de invitar no solamente a las unidades, sino que ya comenzar a hacer trabajo más transversal en la radio, y eso ha significado que tenemos que ir agrupando los temas de mucha diversidad, pero no queremos que se nos pasen los temas y queremos estar un poco también actualizando la vida de la universidad, sabemos, para la propia comunidad universitaria que sigue la radio, que está atenta, y para quienes siguen determinados temas por cercanía, porque han construido una relación durante mucho tiempo. Es el caso de la Orquesta de Cámara Valdivia, que es un elenco profesional, sin embargo es parte de la estructura, del desarrollo de la política de vinculación con el medio de la propia universidad. Y claro, esto que llamamos normalmente audiencias son, y lo han relatado aquí muchas veces además, son personas cercanas que al final se conocen un poco de memoria, los programas, digamos, la trayectoria, los músicos, ¿no? Y por lo tanto la OCB es muy relevante en la comunidad y también en la universidad. Hoy vamos a estar con Alejandro María Ángel Pradenas, que ya está con nosotros. Aprovecho de saludarte, Alejandro. Alguien además que ha estado con nosotros aquí. Así es que vamos a primero disfrutar que estés acá y además vamos a aprovechar para conocer un poco lo que ha ido sucediendo en las últimas horas primero con el trabajo que ustedes llevan en conjunto con el FIC, con el Festival Internacional de Cine de Valdivia, que ya lo habíamos anticipado en un tragún que hubo acá, digamos, un cagüín en realidad. Ahí los conceptos pueden cambiar, digamos. Un cagüín que hicimos con el FIC. y vamos a conocer qué ha pasado con el concurso que se ha desarrollado. Y luego vamos a conversar, y ya están con nosotros, y los quiero saludar también. Está Zaira Antunes y Jorge Santander, ambos, parte de la comunidad nuestra, de la comunidad universitaria. Zaira es psicóloga del Centro de Salud Universitario, Jorge Santander es académico del Instituto de Neurociencias Clínicas, y ambos son parte de la Mesa de Salud Mental Estudiantil. Y digamos que no sé si haya que explicar por qué es necesario que hagamos esta conversación en este minuto. Así es que vamos a primero conversar con Alejandro un poco para dar estas noticias y luego nos dedicamos al tema de la Mesa de Salud Mental Estudiantil. Así que bienvenidas todas. Alejandro, ustedes lanzaron ayer, bueno, el FIC se lanzó ayer, ¿no? Del Festival Internacional de Cine Valdivia. Yo revisé un poco la página, ya está, búsquenla, ya están algunas de las cosas ahí circulando, y seguro en algún rato nos vamos a sentar aquí con el Centro de Promoción Cinematográfica, con la gente del propio FIC. Pero la orquesta desarrolló un concurso en conjunto y están activos en ello. Cuéntanos. Sí, bueno, primero que nada saludar, gracias Víctor por la invitación, a los invitados Jorge, Zaira y a todas las personas que escuchan Radio Watch. Sí, ayer el festival hizo el lanzamiento de los programas prácticamente y de las sorpresas que iba a tener este año. Y dentro de ellos fue la sorpresa del trabajo junto a la OCB, la Orquesta de Cámara, que es la primera realización de un concurso
específico para compositores que trabajan en la línea de las artes visuales igual. Así que es súper interesante, ya que especialmente en este periodo de pandemia muchos de estos trabajos han sido simplemente sacrificados y no se ha podido llevar a cabo. No solo por el hecho de las presentaciones de estas composiciones, sino de cómo se van a llevar a cabo físicamente en lo que es un concierto, ¿no? Eh, Desde ese punto de vista, el trabajo ha sido bastante bueno por la cantidad de participantes que hemos tenido. No está más decir que no es el primer trabajo que tenemos con el Festival de Cine. La Orquesta de Cámara ya desde el 2011 tiene una trayectoria de trabajos en conjunto, musicalizaciones para videos. El primero que se hizo era Divas del Cine con Paz Kurt, con música de los años 30, 70, bien divertido, y así sucesivamente de los años, distintos proyectos, el terremoto, etcétera, etcétera. En específico, en el concurso que se ha promocionado, tuvieron 28 participantes, o sea, 28 trabajos de composición muy buenos todos, y por lo mismo también no fue una decisión fácil del jurado. En un principio se tenía en mente solo un ganador. En realidad siempre queda un solo ganador como premio oficial, pero además se entregaron 2 menciones honrosas, ya que la calidad de los trabajos era muy buena. Me gustaría solo nominar al ganador y a las menciones honrosas. En este caso el ganador es don José Manuel Gatica con su obra Parapluies. Y hay 2 menciones honrosas para Felipe Copaja y Francisco Javier Chang. Todos chilenos, claro, y también con experiencias varias en los trabajos. Ahora, una vez ya realizado lo que es la premiación, la parte bonita será lo que viene a futuro, que es el 14 de octubre, que es para el cierre del festival, donde se musicalizará directamente la obra, y para eso el proyecto tiene que ver con una puesta en escena audiovisual que después se va a transmitir vía streaming, claramente porque no es posible hacerlo presencial con público por todo lo que ya sabemos de la pandemia. Ahora, cuéntanos cómo va a trabajar la orquesta, porque eso significa trabajar intensamente de aquí a esa fecha. ¿Y cómo van a hacer? ¿Va a haber una grabación en conjunto, con distanciamiento? ¿Cómo va a ser? Sí, sobre eso ha habido bastante complejidad en la organización. La universidad tiene una política con respecto a la pandemia, todo lo que es COVID, de no presencialidad, y es una política que funciona dentro del nivel que sobre todo tenemos alumnos, y los riesgos que se toman a tener presencialidad son sumamente elevados, sobre todo si no tenemos tampoco los conocimientos bases, en el sentido, esta es una casualidad de la vida, de que nos toque un momento tan particular, y por lo mismo, si bien existen expertos, entre comillas, ya que no creo que ninguno de los expertos haya vivido una pandemia anteriormente, a menos que no tenga 150 años, pueda tener conocimientos bases de cómo tratarla. Por lo mismo hay que ser súper cuidadosos de cómo. Pero al mismo tiempo también hay estructuras dentro de la universidad, en este caso la orquesta, que por el universo que lo conforma y por el tipo de trabajo, tienen unas necesidades que van más allá de poder trabajar vía Zoom, por ejemplo, que es la presencialidad en algún momento, ¿no? El primer semestre se trabajó con estas cápsulas, videos, clases, masterclass, algunos conciertos o conciertos más simples para que cada persona pudiera realizar desde la casa. Pero el trabajo musical es sumamente humano. Y al igual que una sociedad, se necesita el confronto con la otra persona, el encuentro de los sentimientos, de ideas, de las personalidades, para poder desarrollar un trabajo musical. Por lo mismo no se ha podido hacer trabajos en grande, y esto significa que va a ser finalmente la primera puesta en escena como grupo humano de la OCB. Para poder llegar a eso, se tuvieron muchas conversaciones con vicerrectoría, con los encargados con la mesa COVID, con prevención de riesgos internos de la universidad, y se creó un protocolo de usos.
sobre todo para estos proyectos específicos, qué sé yo, como cuánta cantidad de personas, el distanciamiento interno, los horarios, las entradas, etcétera, etcétera. Sobre esa parte ya se llegó finalmente a un acuerdo dentro de todos los marcos legales y también un acuerdo interno que tiene que ver con las disposiciones de los trabajadores. En este caso no existe una obligación por parte de la universidad para que uno como trabajador tenga que tener presencialidad dentro de las actividades que se hacen, pero por una fuerza mayor o por una necesidad mayor de la orquesta, fue una voluntad también general para que se vuelva en este sentido. ¿Por qué lo digo que es una voluntad general y no una imposición? Porque si bien la orquesta estaba bajo el alero de la universidad, el proyecto en sí tiene una fuerte relación con lo que es el Ministerio de las Artes. Y el Ministerio exige ciertas participaciones percentuales anuales que son conciertos, clases escolarizadas, etcétera, un montón de cosas. Y dentro de esas había que cumplir, hay que empezar a cumplir con lo que son conciertos presenciales, entre comillas, que después claramente se van a transmitir vía video durante todo este año, a no ser que cambien ¿cómo se llama? A no ser que cambie desde el MinSal o desde el gobierno todo la burocracia y todo el formato de trabajo. Así que eso es como reasumiendo lo que ha sucedido hasta ahora. Claro, por lo tanto va a haber una preparación especial para poder producir además la musicalización y la obra que ha ganado este concurso. Alejandro, reiteremos quiénes son los ganadores, enviámosle un saludo y cuéntanos cómo sigue la orquesta trabajando. Entiendo que esto es central en este minuto y seguramente, porque el público al final o la audiencia en este minuto también continúa viendo, y recién veía el Twitter, está activo ahí de la orquesta. Hay una colega además que está trabajando, Javiera Rojo, en el área de comunicaciones de la orquesta, así es que la información por ahí está circulando también. Exacto. Bueno, el ganador del concurso es don José Manuel Gatica con su obra Parapluís. Y las dos menciones honrosas son para Felipe Copaja y Francisco Javier Chang. Así que nuevamente también felicitaciones por muy buenos trabajos. Con respecto al futuro cercano de la orquesta, o sea, lo que hay que hacer ahora, ha sido complejo un poco llegar a los acuerdos, ya que cada persona tiene un mundo a sí mismo y complejidades distintas en los trabajos desde la casa, ¿no? Cuestiones humanas, familiares, etcétera, etcétera. Por lo mismo hemos tenido que llegar a una balanza en las participaciones. Y también tiene que ver con los compromisos con externos. Eso ha sido lo más complejo. Cómo mantener compromisos, unos contractuales, pero también éticos, que tienen que ver con la calidad artística y los compromisos artísticos que se toman con algunas personas. De qué manera mantenerlos cuando no se pueden tener trabajos presenciales o simplemente la gente no puede viajar de un país a Chile o desde Santiago con todo lo que está sucediendo, ¿no? Por lo mismo se han llegado cierta, como te digo, una balanza de participación en el cual trataremos de tener una presentación presencial virtual al mes como orquesta completa. Eso quiere decir los 10 elementos de la orquesta y los periodos que queden entre medio se trabajará aún con cápsulas desde las casas, con trabajos de masterclass, algunos conciertos muy pequeños virtuales, siempre con la idea de que en algún momento se pueda tornar se pueda volver a la presencialidad. Por lo mismo también el calendario que se propone siempre con un año de anterioridad, este año ha sufrido 1 millón de cambios y seguramente va a seguir teniendo cambios. Por lo mismo hay que ser sumamente elástico y tener la predisposición de que el trabajo tiene que ser elástico. Por lo mismo los grandes conciertos o todo lo que era el calendario oficial de la orquesta lo estamos dejando para los meses de noviembre, diciembre y enero. Con un concierto al mes y quizás un doble concierto en enero de los oficiales. Oficiales llamo los que la idea es tener los 10 elementos, la planta completa tocando juntos, separados, pero
en un mismo lugar y que se pueda transmitir vía streaming posteriormente. Perfecto. Bueno, ahí están las condiciones. Además, hay un registro audiovisual en la página de YouTube de la Orquesta Valdivia, así se llama, y se puede acceder a los programas, a las presentaciones, a los programas online que se han editado ya en todo este periodo. Así es que agradecerte nomás, Alejandro. Nos reencontraremos aquí de nuevo. Veremos hasta dónde va a dar este confinamiento todavía, ¿no? A esta altura es más voluntario también, pero bueno, hay que cuidarse. Así que muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Víctor. Saludos a Jorge y Zaira. Que tengan buen procedimiento. Gracias. Nos vemos. Chao. Ahí. Alejandro María Ángel Pradenas, además parte del conservatorio, dirigiendo el conservatorio y en el rol interino de director musical de la Orquesta de Cámara Valdivia. En los numerosos hoy en día videos, mensajes que llegan acerca de cómo enfrentar la situación de la pandemia a propósito de la salud mental, la música también es algo recomendable. Dicen, escuche música, qué sé yo, haga una pausa musical de alguna manera, porque le va a permitir también, no sé, entrar en el diálogo consigo mismo a través del arte. Parte de ello, yo aprovecho de preguntárselo a ustedes, que son los que saben, Jorge, Zaira. Ambos son parte Zaira, trabajando además en el área de salud que la propia universidad constituye para poder acompañar a la comunidad universitaria. Y Jorge a través de la academia también. Entiendo que esta preocupación para ustedes es su día a día, pero para todos nosotros ha pasado a ser también un tema de día a día, digamos, ¿no? Y obviamente sin las herramientas quizás necesarias. Zaira, comencemos contigo. ¿Qué nos puedes decir acerca de este momento que estamos viviendo? En pocas palabras, ¿qué es lo que estamos viviendo? Con respecto, bueno, la crisis que ha generado la pandemia del COVID, en realidad ha supuesto un cambio importante en términos de salud mental, puesto que ha sido un factor de estrés importante para todos y todas nosotras, que ha desencadenado también algunos otros problemas de salud mental. En general, el estrés tiende a ser un factor precipitante o desencadenante de otras patologías o trastornos. Entonces, si alguna persona, por ejemplo, antes quizás tenía síntomas depresivos con el estrés asociado y todo lo que ha pasado, que va más allá que el estrés, claro, puedes ahora estar presentando ya una depresión moderada, por ejemplo, y lo mismo ocurre con ansiedad. Se han visto muchos aumentos, por ejemplo, de la crisis de pánico. Claro. Generalmente la ansiedad y el estrés es lo que más estamos viendo hoy en día a nivel de población y sobre todo también de universitarios, porque además está el factor estresógeno de los estudios. En esta readaptación que hemos hecho, porque finalmente tenemos que pensar que todos hemos hecho un esfuerzo de adaptación para funcionar en esta condición que no es habitual, que no es lo esperable o lo que estamos acostumbrados. Entonces todos nos hemos tenido que adaptar para el teletrabajo, para estudiar online, y esto supone un esfuerzo importante para el organismo también en términos justamente de adaptación y estrés. Sin duda. Bueno, decíamos, con nosotros Zaira Antúnez, es psicóloga del Centro de Salud Universitario, y está también con nosotros Jorge Santander del Instituto de Neurociencias Clínicas. Jorge, en tus palabras, ¿qué estamos viviendo? Claro, lo primero es que estamos viviendo un proceso muy atípico que no nos había tocado vivir, y que evidentemente la palabra clave está ahí en lo que es adaptación. Es un proceso que nos exige generar nuevos recursos, nuevas estrategias, a todos. Esto está ocurriendo a nivel mundial. Nos hizo confrontar también con nuestras expectativas. Quizás muchos en primera instancia minimizábamos un poco el impacto de esto, pensábamos que iba a ser solo un tiempo,
le atribuimos de repente un espacio temporal, pero creo que ya nos vamos dando cuenta que esto va a exigir una reorganización, adaptarnos, y lo más probable es que en un tiempo más largo del esperado, y por lo tanto evidentemente conlleva distintos estresores asociados en términos de carga psíquica que pueden interferir en nuestro día a día. Es por lo mismo que en términos de salud mental estamos orientados a promover distintas estrategias hoy en día de promoción y prevención ajustadas a este contexto actual, donde las exigencias son múltiples a distintos niveles y en distintas personas y a lo largo del ciclo vital. O sea, vemos que esto ha impactado a la población desde los más pequeños, ¿cierto?, hasta a lo largo del ciclo vital hasta adultos mayores, y ahí es donde estamos nosotros generando estrategias específicas para lo que nos convoca, en especial que en este contexto son la comunidad universitaria. Entonces estamos abocados a ello. Sí, quizás es bueno comentarlo, la comunidad además universitaria quizás lo conozca, pero en general es bueno destacar que ha habido también una permanente atención, o por lo menos se ha ido organizando la demanda que hay de atención en salud mental. Y entiendo que ha sido bien importante, por lo menos en el centro de salud universitaria, ¿no, Zaira? Sí, la verdad es que siempre tenemos alta demanda, pero ha sido exponencialmente, ha ido teniendo un aumento exponencial durante los últimos meses, desde marzo, por el contexto de la crisis sanitaria. Y hemos también ahí hecho un esfuerzo para justamente readaptarnos como equipo, y hoy en día estamos funcionando, la verdad es que bastante bien. Hemos incorporado a distintos actores que permiten que estemos entregando una atención integral a los estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, y a la vez estamos trabajando mucho en prevención, desde la mesa de salud mental y también con otras instancias de la universidad, como la unidad de apoyo, la sede de Puerto Montt, la clínica psicológica. Estamos realizando muchos talleres, muchos ciclos de charlas de autocuidado, porque creemos que también, si bien es importante tratar los problemas en particular que están presentando los estudiantes, es fundamental la prevención, porque como decía anteriormente, hay muchas cosas que quizás fueron acentuadas o gatilladas por esta crisis sanitaria, por el estrés, pero que quizás podrían haberse prevenido desde antes. Porque en general los chilenos tampoco tenemos un muy buen autocuidado en salud mental, sobre todo. Es algo que está muy en boga recién ahora, como que ahora estamos tomando conciencia de la importancia de lo que es la salud mental también. Así que estamos abocados con mucho trabajo, pero haciendo lo mejor posible. Estamos realizando en el Centro de Salud atenciones presenciales los martes y los jueves, pero también sobre todo en salud mental para también tener este resguardo sanitario, ¿cierto?, donde no necesitamos quizás hacer una exploración física del paciente en cuestión o el cliente consultante. Lo estamos realizando por atenciones online, y la verdad es que funciona bastante bien. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo te diría que tengo pacientes que son estudiantes de la universidad, desde Arica hasta Punta Arenas, y estamos realizando los procesos terapéuticos sin ningún problema vía plataforma de videoconferencia. Bueno, eso es una ventaja tenerlo. Además, ustedes constituyen o forman parte de la mesa de salud mental estudiantil. ¿Por qué esta mesa? ¿Por qué la necesidad de trabajar coordinados? ¿De quiénes más están participando? ¿Cómo se gesta eso, Jorge? Sí, la verdad es que la mesa como iniciativa, claro, surge respecto a lo que apuntábamos, o sea, la necesidad de tener un grupo conformado, orientado a esta temática que es de alta sensibilidad y hoy en día se hace con mayor razón necesaria. Por lo tanto, evidentemente, esto surge dentro de una iniciativa donde es necesario tener la mayor cantidad de actores y en términos de representación, que podamos coordinar instancias dentro de la universidad, porque evidentemente muchas veces es difícil generar el link
o la comunicación entre lo que son, por ejemplo, el ámbito académico, que muchas veces nos orientamos más a la parte de docencia o investigación, así como también las distintas unidades que están y que favorecen el desarrollo estudiantil y los distintos apoyos, como ya sea una unidad de bienestar, ¿cierto? Unidades que sean orientadas al ámbito psicoeducativo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es de generar esta instancia de manera mucho más transversal y que permita generar mejores estrategias, tanto de apoyo, difusión como intervención, en términos generales. Y que tenemos ya muy conformadas las distintas reuniones, espacios, se van sumando más instancias. Actualmente nos estamos coordinando no solamente acá en Valdivia, sino que con Puerto Montt, Coyhaique, las distintas sedes, para ir generando que estos lineamientos que vamos articulando sean a través de los distintos campos. Sí. Te iba a consultar precisamente eso, Jorge. ¿Zaira? ¿Sí? Sí, perdón. Es que quería agregar que me parece importante también dar a conocer que desde la Mesa de Salud Mental y desde el Instituto de Neurociencias Clínicas surgió desde el año ya 2015 el proceso de encuestas de salud mental, que es un modelo pionero en Chile de las universidades, donde se les aplica encuestas de salud mental para detectar depresión, ansiedad, estrés, problemas en el sueño, entre otros, y que estamos hoy en día llegando a una población de alrededor de 1.600 estudiantes que contestan y que podemos, por ende, ya justamente ir detectando con más facilidad y brindarles más apoyo en términos de orientación igual, de redes de salud, de cómo acceder al centro de salud cuando es necesario, etc. Y ese es un proceso que igual surge desde la mesa, pero que está muy ligado al trabajo interdisciplinario y en el centro de salud, etc. Así que eso. Sí, yo les iba a consultar también sobre precisamente el rol de las sedes, porque en algún momento lo conversamos aquí en el espacio que dedicamos al trabajo de la sede, Puerto Montt, ¿no? Me refiero los días jueves. Y lo conversamos con los equipos de salud mental en términos de cuánto de predisposición también podría estar sucediendo, ¿no? Activándose a propósito de la pandemia y del el confinamiento. Hablábamos, por ejemplo, en ese minuto en la región de los lagos, precisamente pues nosotros estábamos entrando en el desconfinamiento. Entonces ellos, mientras tanto, seguían con una serie de restricciones. Por lo tanto, el escenario también es un escenario complejo en ese sentido. O sea, no todos estamos haciendo las mismas cosas al final. Y se los preguntaba en el sentido de si eso no determina, o de alguna manera también, cierta disposición a no estar bien, digamos, respecto de la realidad. O sea, mientras más hablamos al final de esto, que es un típico problema que tenemos los que hacemos comunicación, ¿no? Cada vez que queremos entrevistar a un psiquiatra o un psicólogo, nos preguntamos ello, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿En qué tono vamos a hacerlo? Y si eso al final es bueno en todos los registros o hay que hacerlo de determinada manera. O sea, ¿cómo conversar de esto, por ejemplo, en una casa, digamos, en una familia? ¿Jorge? Sí, o sea, disculpe. Claro, evidentemente, como es una temática, tal como mencionaba Zaira, que está cobrando cada vez más fuerza, muchas veces, ¿cierto? No sabemos cómo tratar distintos tópicos, ¿cierto? Es distinto, muchas veces es como cuando uno recurre a la salud mental cuando se siente mal y averigua en Google y todos los síntomas le son congruentes y uno va pensando que está patologizado, y muchas veces hay un mal entendimiento en respecto a los tópicos de salud mental. Claro, hay distintos niveles en los que podemos hablar, ¿cierto? Tanto desde el ámbito preventivo como ya, ¿cierto?, el remedial. Generalmente en el entorno familiar es de interés siempre ir viendo estas temáticas y desde un punto de vista personal más desde lo preventivo. Eso yo creo que es el mensaje que buscamos transmitir. Evitar muchas veces, ¿cierto?, este fenómeno muchas veces de patologizarnos, autodiagnosticarnos
Por lo mismo también, incluso en este proceso de encuestas, nosotros tenemos mucho recuerdo y cuidado respecto a cómo comunicamos estos datos. Los datos son muy sensibles también a ser mal interpretados cuando no son bien analizados o no son difundidos de manera adecuada. Entonces, en términos generales, siempre es bueno, si a uno le interesa un tema, averiguar, interesarse, tomar distintas miradas. Siempre la realidad va a tener distintas perspectivas y el entendimiento de distintos fenómenos van a ser múltiples. Es difícil que solamente exista una explicación. Entonces eso yo creo que es interesante y estos espacios siempre son de agradecer donde los distintos profesionales, personas que les interesa un tema que han ahondado, abrirse a la comunidad, a explicar, a orientar, a favorecer espacios de diálogo, porque la salud mental es un proceso de co-construcción donde es necesario ir interactuando con el otro, explicándole. Muchas veces también lo que explicamos, este contexto de crisis, ¿cierto?, asociado a la pandemia, muchas veces van a generar fenómenos esperados en nuestro cuerpo, ¿cierto?, de reactividad. En el proceso de adaptación, adaptarnos a la videollamada, nos va a generar un efecto sobre nuestro cuerpo que nos va a hacer demanda, pero eso no siempre va a ser patológico. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces tendemos a irnos a los extremos, ¿cierto? A normalizar excesivamente una situación o patologizarla excesivamente. Por eso estos espacios son de agradecer. E informarse, orientarse, ese es como el resumen que puedo hacer. Gracias. Zaira. Sí, bueno, me sumo a lo que dice Jorge y también ahí con respecto a lo que mencionabas de la sede, contar que finalmente la Mesa de Salud Mental también articula de alguna forma el trabajo con la sede de Puerto Montt, que ha sido sobre todo muy activa, y ahora también estamos integrando a la sede de Coyhaique, Patagonia, porque en las temáticas de salud mental influye, en realidad siempre tenemos que considerar que son multicausales, son multifactoriales, entonces no es solo una cosa la que puede provocar cierto problema o trastorno, como lo queramos llamar, sino que pueden ser una multitud de causales y entre ellas incluso puede estar hasta el clima, por ejemplo, hasta lo sociocultural, incluso, bueno, eso es algo que está muy estudiado, que sí influye, pero me refiero como a nuestras sedes también del sur, donde sí tenemos cierta, quizás, tendencia a que las personas puedan deprimirse más por factores también incluso ambientales o climáticos. La disminución de la vitamina D, etcétera, son factores que influyen. Entonces también estamos trabajando muy, muy de la mano con distintos actores de las otras sedes para que todos, en el fondo todos y todas las estudiantes de la Universidad Austral en este caso puedan acceder a nuestras actividades, sobre todo de prevención. De hecho lo están haciendo, porque como han sido realizadas, tenemos un ciclo de charlas todos los miércoles de salud mental o de distintas temáticas de salud y se conectan también estudiantes de las otras sedes. Y eso es abierto a toda la comunidad universitaria, entonces igual es importante recalcar que sí pueden acceder y que no necesariamente tienen que ser del campus, no sé, Isla Teja o Miraflores para poder acceder a las actividades de prevención y promoción en salud, porque al ser realizadas por las plataformas y a ser integradas también, no solo del centro de salud, sino también en conjunto, por ejemplo, con la unidad de apoyo, con la sede de Puerto Montt en términos del bienestar estudiantil, con Patagonia, pueden acceder. Eso es muy importante, el autocuidado y la prevención. Sí, a propósito de las actividades, estamos conversando además sobre el trabajo de la Mesa de Salud Mental Estudiantil en la universidad, tratando también de instalar estos temas entre la comunidad universitaria y, por supuesto, o sea, los jóvenes, estudiantes de todas las sedes y las carreras. Y yo estaba viendo que entre algunas actividades, yo no sé si tienen todas las semanas, tú decías los miércoles, ¿no?
podríamos anunciar eso. Veía que para el 14 de septiembre, en la publicación de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, tienen previsto una actividad sobre relaciones familiares en contexto de confinamiento. Y se realizó una el 31 de agosto sobre sexualidad y afectividad en tiempos de pandemia. O sea, esos son los temas. Luego viene hábitos de vida saludable, salud dental y autocuidado. Sí, ahí es muy importante y esto lo definimos ahora hace poquito con el equipo de la Mesa de Salud Mental, que estábamos en reunión justamente, donde también estaba Jorge, y aprovechar de comentarles que el próximo miércoles, que es 9 de septiembre, va a ser una actividad orientada a la prevención del suicidio, el riesgo de suicidio, porque el 10 de septiembre es el día de la prevención del riesgo de suicidio. Así que la actividad del próximo miércoles va a ser orientada a eso, donde estamos programando, bueno, una presentación por un experto que probablemente será el doctor Bader, que siempre nos acompaña, y un conversatorio con justamente un representante de la sede de Patagonia, de Puerto Montt y Valdivia, para tratar esta temática que hoy en día además es muy compleja y está muy en boga. Y luego también en octubre, que es el mes de la salud mental, vamos a tener actividades integradas también con la clínica psicológica, por ejemplo, de la universidad. Así que todas esas informaciones están dándose generalmente, como dices tú, en el Instagram, que es lo que más mueve a los estudiantes y estudiantes. Así que ahí vamos a poner toda la información con más detalle. En Instagram de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, de la Unidad de Apoyo, de la Clínica Psicológica, etc. De la sede de Puerto Montt también en el caso de los estudiantes allá, y de Patagonia. Así que atentos a los Instagram. Bien, pues yo les quiero agradecer. Le voy a dejar un minuto también a Jorge, pero hemos estado conversando. Bueno, primero estuvimos con Alejandro, María Ángel Pradena, a propósito del trabajo de la Orquesta de Cámara Valdivia. Y hemos estado hablando ahora sobre la Mesa de Salud Mental Estudiantil la próxima semana, el día miércoles, entonces, la posibilidad de acceder también a esta charla online, encuentro para los estudiantes de la universidad en su conjunto sobre el tema del suicidio. Y agradecerles a Zaira Antúnez, psicóloga del Centro de Salud Universitario, y por supuesto a Jorge Santander del Instituto de Neurociencias Clínicas. Jorge, te dejo unos minutos para despedirnos. Sí, bueno, agradecido la invitación. En general, también estos espacios favorecen mucho lo que es la difusión. También quizás lo que nos faltó, y un poquito entre paréntesis, reforzarlo, nosotros estamos también en un proceso de evolución de lo que son las encuestas de salud mental estudiantil. Respecto a los resultados donde aplicamos un conjunto de baterías, eso está muy próximo a ser entregado. De hecho, lo más probable es que desde esta próxima semana va a ser una bajada a los estudiantes también a las distintas comunidades. Entonces, eso es algo muy interesante en términos generales de ir conociendo, ir orientándonos, siempre con el resguardo de esto del manejo de la información. Vamos a estar apoyando. Como pueden ver, hay un conjunto de iniciativas que son en paralelo y que se agrupan en torno a estas distintas necesidades. Y vamos a tener una próxima aplicación muy próxima ya, lo más probable a término de este mes. Así que en términos generales agradecer, favorecer estos espacios de difusión siempre son muy interesantes. Un gusto en tratar contigo, Víctor, y que se pueda repetir quizá en una próxima instancia. Y que se repita, exacto. Nos reencontraremos. Zaira, nos reencontramos. Sí, muchas gracias por la invitación. Como dice Jorge, para nosotros es muy importante poder tratar estos temas. La salud mental es por lo que trabajamos día a día, así que nos parece muy importante que se sepa lo que se está haciendo, las redes, a lo que pueden acceder los estudiantes, las estudiantes, que en realidad hay muchas formas de solicitar apoyo y ayuda dentro de la universidad. Y agradecidos nomás. Ojalá que se repita, como decía Jorge. Muy bien, pues un gusto como siempre.
en este espacio, en Los Canelos, visitando un poco la comunidad universitaria hoy en día a distancia, pero ustedes se dan cuenta lo activo que está el tema, en especial el tema de salud mental, ¿eh? La demanda además, ya lo decíamos, y por supuesto nosotros abiertos a que las consultas, vehiculizarlas adecuadamente y por supuesto abrir este espacio cada vez que sea necesario, así que es cosa que nos digan nomás. Muchas gracias, nos despedimos en este Canelos de hoy. Chao. Ok. Chau, chau. Chao, chao. Las primeras gotas de un nubarrón, los últimos arcoíris, las mañanas heladas y los mediodías dorados. A la mitad del día, Los Canelos. Todos los viernes, al mediodía, por Radio Universidad Austral de Chile. Los Canelos, en la mitad del Guadalazquén. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Es la hora 12:51. Usted está en compañía de Radio Universidad Austral de Chile. Estudiantes chilenos y latinos.